Bendiciones, aquí el pastor Raúl Vidal. am, con otra lección hemos estado estudiando lo que es teología sistemática y estamos ya entrados en varias diferentes lecciones. Hemos mirado lo que es la sanidad divina, también miramos una introducción de lo que significa am, teología sistemática, que es el estudio de Dios en una forma que miramos toda la Biblia entera, en una forma sistemática, ¿verdad? Y ahora vamos a estar enfocándonos en lo que es el estudio de la iglesia, el propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, qué es lo que significa la iglesia. Vamos a verlo de contexto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando Cristo dejó esa carga sobre sus apóstoles. Y espero que sea de gran bendición y de claridad en nuestras vidas. Amén. So, una vez más, aquí somos parte de lo que es la Academia Bíblica Corona. Yo soy el doctor Raúl Vidal y gracias por estar con nosotros ahora. Vamos a iniciar con una oración y entramos en la lección de hoy. Padre y buen Dios, te damos gracias porque has dejado, Señor, tu palabra para que nosotros podamos mantenerlos, Señor, informados y podemos aplicar en nuestras vidas, Señor, todo lo que has dejado como enseñanza para nosotros. Te pido hoy, Señor, para cada estudiante que está mirando esta lección, que pueda hacer algo que les ayude, Señor, en lo que es su servidumbre, en su participación en la iglesia. Y te pido, Señor, que tu palabra pueda caer en lugar fértil, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos ya mirado varios diferentes temas en las últimas semanas. Hemos mirado lo que es la sanidad divina. Sabemos que Dios puede sanar si es su voluntad, ¿verdad? La sanidad, Él lo promete. Nosotros podemos recibir esa promesa de la sanidad, ¿verdad? También miramos lo que es la introducción de lo que es la teología sistemática, de cómo agarramos la teología, y hemos mirado varias diferentes lecciones. Y ahora que también miramos la expiación, ¿verdad? Lo que es la expiación en el Antiguo Testamento y también la expiación última, que es hecho por Jesucristo en su sacrificio en la cruz de Calvario. Y hemos mirado el sacrificio en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a mirar lo que es el estudio de la iglesia, ¿verdad? La eclesiología. Y el primer punto, el primer parte, vamos a mirar lo que es la naturaleza de la iglesia y el significado de la palabra. Vamos a mirar cómo se ha desarrollado esta palabra, ¿verdad? No es una palabra nueva, pero podemos mirar que la palabra eclesiología es algo que se determina en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se usan dos palabras, que es Qahal y Edha. Y al principio las palabras eran usadas de forma distintas, pero luego su uso era intercambiable. Edha designaba originalmente el pueblo de Israel. Cuando hablamos de lo que es esta unión, o cuando hablamos en forma del Antiguo Testamento, la segunda palabra está designada originalmente hablando del pueblo de Israel. Es una palabra hebrea, ¿verdad? Que es usada para distinguir el pueblo original de Dios, ¿verdad? Miramos que la sociedad se empieza a formar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y es cuando se empieza a utilizar esta palabra, el ha. Y la segunda palabra, que es Qahal, sin embargo, fue usado para designar una reunión del pueblo, en el sentido con el cual usamos la palabra hoy,
en muchas ocasiones los líderes del pueblo se reunían. Entonces, cuando miramos a lo que significa estas dos palabras, pues la primera palabra que usamos es la palabra Elha, y esa palabra significa el grupo que es de parte de Dios, o el pueblo de Dios que fue escogido afuera de Egipto y son ahora organizados, ¿verdad? Y miramos que este es el pueblo que Dios ha llamado, ¿verdad? Pero la segunda palabra, que es la palabra Quahal, es lo que es una reunión. Y miramos a través de la Biblia que ellos se reunían en diferentes tiempos para tener un tipo de organización. El pueblo se organizaba, ¿verdad? Vamos a ver esto. Si va conmigo a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10. Lo voy a leer de la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: el día que entuviste delante de Jehová tu Dios en Obré, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, Quahá, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivirán sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Esa reunión, ¿verdad? Esa Quahá, cuando se reúne el pueblo, esto es el principio de lo que se puede decir la formalidad de una organización que ahora la conocemos como la iglesia. ¿Okay? Miramos ahí en Deuteronomio capítulo 4 que hay una reunión donde la palabra es compartida, y también Dios desea que el grupo aprendan y enseñen estas palabras a sus hijos. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 18, versículo 16. Y vamos a ver lo que dice la escritura allí. Y lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, dice las Américas, asamblea, diciendo: no volverá yo a oír la voz del Señor mi Dios, no volverá a ver este gran fuego, no sea que muera. Miramos allí que en Deuteronomio Moisés escribe la palabra asamblea, o es traducida a nuestro lenguaje castellano asamblea. Esta es la reunión, la asamblea, lo que es el comienzo de la iglesia, se puede decir, en el Antiguo Testamento. Dios tiene su pueblo, está guiando su pueblo, dirige su pueblo, y miramos que esto se usa en el Antiguo Testamento. ¿Ok? La palabra Elha se usa con frecuencia en varios diferentes libros de la Biblia. Voy a mencionar los libros, pues no les voy a dar el pasaje, pero en frecuencia se mira en Éxodos, en Levíticos, en Número y Josué. Pero falta por completo en Deuteronomio, y parece con poca frecuencia en el resto de los libros del Antiguo Testamento. Elha, miramos que es utilizado en varios diferentes libros del Antiguo Testamento, que el significado es originalmente el pueblo de Dios, ¿verdad? Un grupo elegido, un grupo seleccionado, un grupo separado, ¿verdad? Entonces miramos que Quahá abunda en Crónicas, Esdras y Nehemías, y estas palabras es traducida con la expresión sinagoga. Es donde agarramos
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra sinagoga. Entonces la sinagoga es el lugar donde se practicaban rituales o se practicaban cosas o normas para Dios. Entonces miramos que se traduce también el ha normalmente con la misma palabra, curiosamente, en los libros más jóvenes del Antiguo Testamento. Cajal es traducido por la palabra iglesia. ¿Okay? Entonces es donde agarramos esta palabra iglesia. Algunos lingüistas creen que los judíos ya hicieron distinción entre sinagoga, con reunión real del pueblo, y iglesia como reunión ideal. ¿Okay? Entonces, en el Antiguo Testamento ya había como un tipo de diferencia de que, hay sinagoga, pero también venía una iglesia, ¿verdad? Donde se forma la palabra iglesia para nosotros. Ok, muy bien. Entonces vamos ahora a mirar en el Nuevo Testamento. Eso miramos lo que hemos estado hablando es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Miramos que la palabra Kohal, ok, se traduce a sinagoga, mientras la palabra Idhal, ¿verdad? Se traduce a lo que es el pueblo de Dios. Entonces se puede decir que Idhal se usaba primero para hablar del pueblo de Dios, pero Kohal se hablaba para una reunión donde la palabra de Dios estaba siendo hablada, ¿verdad? Entonces, sí, y ahí es donde empezamos a mirar el desarrollo de las palabras, ¿verdad? Entonces ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también se usan las dos palabras basadas en el uso. Miramos que iglesia se divide kaleo, que significa, en la definición esto es llamar afuera, ¿ok? Llamar afuera. Entonces miramos que por regla general se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento. En algunos lugares también se refiere a las asambleas civiles, ¿ok? Vamos a mirar unas escrituras ahorita. Miramos que en algunos lugares también se refiere a asambleas civiles. Podemos mirar en Hechos capítulo 19, el versículo 32. Vamos a leer 32, dice la palabra ahí. Así que unos gritaban una cosa y otra, y otra, y otra, porque habían confusión en la asamblea. La palabra también se traduce en griego a iglesia. Y la mayoría no sabían por qué razón se habían reunido. Vamos al 39 y 40. Dice, pero si demandas algo más que esto, se decidirá en la asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusado de seducción en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para eso y por ello no podremos explicar esto. Aborto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Miramos que aquí en Hechos se está mencionando esta palabra como una asamblea civil. En el Nuevo Testamento varios cosas se arreglaban en esta forma. Miramos que la segunda palabra, la primera palabra es iglesia, segunda palabra es sinagoga, ¿ok? Sinagoga, que significa juntarse o juntar. Esta última palabra se refiere exclusivamente a las reuniones de los judíos o los edificios en cuales tuvieron lugares
estas reuniones. O cuando decían sinagoga, están hablando de una reunión de judíos o el local, el edificio donde se mira estas reuniones. Y estos son los términos que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Quiero que vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 23. Marcos 23. Y dice la palabra allí: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando todas enfermedades y todas dolencias en el pueblo. Miramos que esta palabra sinagoga es mencionada como el lugar de reuniones de los judíos, edificios que se permitían porque estaban viviendo en un tiempo de tolerancia religiosa, donde aunque ellos estaban debajo del reinado de los romanos, los romanos permitían que los judíos se reunieran en las sinagogas, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículo 43 dice: y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos, de los proselitos, ¿verdad? Que significa proselito, significa gentiles convertidos a judaísmo, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Aquí en Hechos miramos ya en una gira evangelística donde Pablo y Bernabé están predicando. Miramos que hay personas gentiles que están convertidos al judaísmo, pero ahora vienen y se entregan a Cristo, ¿verdad? Y Pablo los motiva a que ellos se mantengan manteniéndose en la gracia de Dios, ¿verdad? En la gracia de Dios. Pero si miran que ellos se estaban reuniendo en la sinagoga, ¿verdad? Vamos a leer aquí una escritura más en Apocalipsis capítulo 2, 9, último libro de la Biblia, Apocalipsis 2, 9. Y vamos a mirar esta palabra otra vez usada. Dice Jesús: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Wow, palabra fuerte, ¿verdad? Pero mi punto es de que miramos que la palabra sinagoga es un lugar donde se reúnen los gentiles para tener sus servicios. Cristo Jesús, punto número 3 ahí abajo. Jesucristo era el primero que usó la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Vamos a mirar ya. Miramos la historia de estas palabras y ahora miramos cómo el contexto, y esto es lo que he estado enseñando en nuestras clases aquí en teología, que cuando miramos palabras necesitamos mirar el contexto, porque la palabra cambia, el significado de la palabra cambia conforme su contexto, como la palabra holocausto o la palabra es expiación, ¿verdad? Que significa en el Antiguo Testamento es un sacrificio de un animal. Ese animal recibe la culpa de todo el pueblo y después es matado, y su sangre y el humo es un sacrificio a Dios para el perdón del pecado del pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento
significa diferente, porque el sacrificio no es un cordero que no entiende y no sabe, pero es Jesús, el Cordero de Dios, que se entrega por sí mismo para hacer ese sacrificio último. Eso significa algo diferente. Miramos esa misma palabra holocausto en los tiempos después de la Biblia. Significaba en Alemania cuando Hitler mató a judíos, y eso significa un holocausto, ¿verdad? Dependiendo de dónde está usted leyendo esa palabra, muy importante entender el significado de esa palabra. Entonces la palabra iglesia, que viene desde antes del Nuevo Testamento, miramos que en el Antiguo Testamento hay palabras similares o palabras que se utilizan para la organización del pueblo. Miramos que también a la reunión de líderes se llama como tipo iglesia, Koham, ¿verdad? Y después en el Nuevo Testamento también tiene significado, así como la asamblea civil de un grupo de personas. Pero Cristo le está dando ahora su claridad, definición a lo que Él significa. Y en Mateo 16, versículo 18 dice: yo también les digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, ¿ok? Petros en griegos, que significa una piedra. Y sobre esta roca, ¿ok? Roca, la palabra roca, Petra, que significa también una piedra grande, edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades, ¿verdad? Hades, ¿ok? Y Hades significa los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella, ¿ok? Aquí miramos la palabra ya traducida de lo que es el griego al castellano. La palabra es claramente iglesia, ¿ok? Iglesia. Entonces Jesús era el primero que usó la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 18. Y su referencia es a la iglesia del Mesías, el verdadero Israel, ¿ok? Entonces hay que conocer que en el Antiguo Testamento hay una de los patriarcas que es nombrado Israel, ¿verdad? Y después el pueblo se convierte en el pueblo de Israel, ¿ok? Pero aquí está el verdadero Israel y el verdadera iglesia. Estos son los significados más importantes de la palabra, ¿ok? Vamos a mirar unas escrituras. Prepárense con su Biblia, y les voy a dar unos cuantos puntos sobre la importancia del significado de iglesia, ¿ok? Le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Prepárense. Estos son los significados más importantes de la palabra, ¿ok? Un grupo de creyentes que forma una iglesia local, independientemente si los creyentes están juntos para un culto formal o no. Vamos a leer unas escrituras. Un grupo de creyentes que forma una iglesia local. Hechos capítulo 5, versículo 11, dice la palabra: y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todo lo que supieron estas cosas, ¿verdad? O que oyeron estas cosas. Miramos allí en Hechos ya el desarrollo y la formación de la iglesia, un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas que están congregándose juntamente, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Antioquía es una ciudad. Y se reunieron con la iglesia por todo un año.
y enseñaban a las multitudes, dice la palabra, multitudes o un gran multitud, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí miramos una de las escrituras importantes de la Biblia, conforme el primer vez que se utilizó la palabra cristianos en la iglesia en Antioquía. Dice la palabra de Dios que esta iglesia o este grupo en esta ciudad era una iglesia de gran multitud, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 4. Dice la palabra de Dios, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Ya aquí Pablo escribiendo generalmente diciendo de que él le da gracias a Dios por las iglesias. Entonces miramos aquí esta palabra iglesia, son grupos de creyentes, ¿verdad?, que forma una iglesia local. Estas iglesias locales son independientes, ¿verdad? Y miramos que este es un lugar donde los creyentes se juntan para tener cultos o tener algo más formal. Hay veces era formal, hay veces no era formal, pero se empezaba a utilizar lo que es esta idea de la palabra iglesia para definir que hay un grupo de creyentes, cristianos. ¿Ok? Vamos a leer una escritura más para definir esto. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra, y ya estoy hablando sobre las ofrendas para los cristianos de Jerusalén. Dice la palabra, ahora bien, en cuanto a las ofrendas de los santos, hacer vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Entonces miramos que Pablo ya está trayendo una formalidad, está trayendo como un tipo de orden de cómo se empieza a dirigir la iglesia en este punto específicamente de las ofrendas, ¿ok? Entonces acuérdense que se levantaban ofrendas y se mandaban estas ofrendas o parte de la ofrenda a lo que es los cristianos de Jerusalén. Ahí es donde estaban los apóstoles que estaban manejando, administrando el desarrollo de esta organización, y ellos parte de esta ofrenda se lo entregaban a las mujeres viudas y los que no tenían padres, los niños que no tenían padres. Se estaban administrando finanzas para ayudar a los que estaban batallando y también para que puedan seguir avanzando el reino de Dios. Entonces a Pablo le empieza a dar como una instrucción a la iglesia de Corintios, y le está diciendo, pero igualmente como hablé como las iglesias, varias iglesias de Galacia, ¿verdad? Entonces está ya desarrollando varias cosas en el Nuevo Testamento, ¿ok? Número 2, las iglesias domésticas que se reunían por las casas, por falta de edificios, se reunían a la iglesia. Ok, miramos que también hay iglesias domésticas, la palabra ahí domésticas, que se reunían en casas. Por falta de edificios, se reunían a la iglesia de los primeros siglos en casas grandes de algunos miembros, hay veces ricos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar aquí unos ejemplos de una iglesia que no tiene edificio, que se reúne en hogares o casas, ¿verdad? Ahora muchas veces lo decimos como células o una iglesia satélite, o una iglesia que
es parte o es una extensión, ¿verdad?, de la iglesia madre. A veces lo decimos de esta manera. Romanos capítulo 16, versículo 23, dice: Gallo, hospedador mío de de toda la iglesia, os saludo. Errastro, el tesorero de la ciudad, os saludo, y hermano Cuarto, ¿verdad? Miramos aquí que Gallo es el que está, es el que está abriendo su casa para esta iglesia, ¿verdad? Entonces miramos que hay también iglesias domésticas o que se usan en los diferentes hogares. Vamos a 1 de Corintios capítulo 16. ¿Okay? En los últimos años miramos una vez más este desarrollo, una vez más, de varias diferentes iglesias se empezaban a desarrollar en casas. Incluso la iglesia de CMC empezó en una casa, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, saludos y despedida. 19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy efectivamente en el Señor. Miramos que Aquila y Priscila tenían una iglesia en su hogar, en su casa, ¿verdad? Ellos permitieron que se reunieran los cristianos que no tenían edificio en la ciudad donde ellos vivían, y ahí se empezaba a desarrollar lo que es una iglesia, y esta es la iglesia doméstica que se puede reconocer. Miramos otra escritura, Colosenses capítulo 4:15. Colosenses 4:15, ¿verdad? Miramos aquí una vez más un saludo, ¿verdad? Saludan a los hermanos quien está en Laodicea, también en Nifas, y a las iglesias que están en sus casas. Punto es de que en el desarrollo de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, hay veces hay iglesias que están en edificios, tienen esa bendición, ¿verdad? Tienen puertas abiertas, pero también, hermanos, una forma que se desarrollaba y comenzaban iglesias es en la casa. Y eso es un buena, ¿cómo se puede decir? Un buen estrategia que hoy en día también se puede practicar, hermanos. No tengan miedo de abrir su casa para que se empiece a desarrollar allí la obra del Señor, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos al tercer punto. La palabra se encuentra, por lo menos en unas ocasiones, en el Nuevo Testamento, refiriéndose en el singular, ¿verdad? Se puede decir en cuáles se basa en este versículo la traducción, ¿verdad?, a un grupo de iglesias. Entonces, hay veces la palabra iglesia no solamente se refiere a una iglesia, hay veces, pero se refiere a varias iglesias, ¿verdad? Y este es un punto importante para nosotros como estudiantes, entender de que, porque mi fe y mi creencia es de que varios de ustedes van a empezar a inspirar a ser esos pastores y esos líderes, ¿verdad? O personas que Dios va a llamar a empezar una iglesia, predicar en una ciudad y establecer la iglesia, posiblemente en un edificio o posiblemente en su casa, ¿verdad? Miramos que en Hechos capítulo 9 también creo que hay algunos de ustedes que van a tener ese tipo llamado apóstol, donde usted va a empezar a levantar varias iglesias, hermano. Hechos 9, capítulo 31, dice la palabra de Dios: entre tanto, la iglesia gozaba de la paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, y andando en el temor de Dios y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo.
Esto es un punto muy importante ah, que enseña la efectividad de la obra, hermanos, es cuando empieza a crecer. Y hay diferentes temporadas, ¿verdad? Hay diferentes tiempos. Hay tiempo de sembrar, sembrar, sembrar. Y hay tiempo de cosechar. Entonces, si la iglesia ha estado sembrando y a veces es difícil sembrar, ¿verdad? Porque hay veces, si usted usa la ilustración de sembrar natural, hay veces la tierra está mal o la tierra está sin trabajar o la tierra está dura. Uno hay que entrar y mover la tierra, y mover la tierra, y mover la tierra, mojarla, prepararla para después sembrar, 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 y hay tiempo de espera y después viene la cosecha, ¿verdad? Entonces, muy importante, ese proceso se utiliza en la iglesia. A veces la iglesia está sembrando y sembrando, predicando y predicando y no llega nadie, y predicas y estás evangelizando y nadie viene, ¿verdad? Y es cuando estamos como moviendo la tierra y moviendo la tierra de la ciudad o el estado o el país, ¿verdad? Moviendo la tierra. Pero viene el tiempo cuando empieza a brotar y empieza a brotar y se mira la esperanza un poquito, una persona, una pareja, una restauración y ahí va poco por poco. Y después el árbol se empieza a desarrollar y crecer y empieza a producir fruto y fruto y fruto, ¿verdad? Mi mamá tiene un palo, un árbol de limones que produce muchos limones jugosos. Entonces, esa es la ilustración donde queremos que nuestra iglesia llegue, que la iglesia llegue a producir mucho y mucho fruto, ¿verdad? Aquí en Hechos en 9:31, Lucas está usando la palabra iglesia uh, en una forma de unión con todas las ciudades de Judea, a Galilea y Samaria. Y si usted se recuerda, este fue la claridad, la visión que Jesús le dejó a los discípulos. Básicamente Lucas está diciendo, se está cumpliendo lo que ha pasado en 9 capítulos, se está cumpliendo ahora en Judea, en Galilea y Samaria. Miramos que la iglesia está edificando y está siguiendo de crecer, ¿verdad? Entonces, punto número 4, la palabra se usa para la iglesia que se reúne en todo el mundo para adorar y rendir culto al Señor. Esta misma palabra de iglesia se usa, hay veces para una congregación local, ¿verdad? Una reunión local. Hay veces se usa este término para lo que es la iglesia doméstica. Se usa también cuando se refiere a un grupo, una región de iglesias unidas, ¿verdad? Y aquí por cuarto punto, vamos a mirar cómo este término también se utiliza para lo que es, todo o general la iglesia. Muy bien. No seas motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni la iglesia de Dios. Entonces aquí Corintios, estamos hablando, Pablo está diciendo generalmente a la gente que no sean motivo de tropiezo ni judíos, ni griegos, ni la iglesia de Dios. Está hablando de todas las iglesias de ese tiempo y como profeta a las iglesias que van a estar en el futuro también. Vamos a el próximo capítulo, Corintios capítulo 11, 22, 11:22. Y dice, ¿y qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto os alabaré.
Miramos ahí hablando en general, ¿verdad? Ok, vamos a, especialmente vamos a mirar aquí Efesios capítulo 4, versículo 11. Miramos que Pablo lo menciona como como un organismo espiritual. Ok, Efesios 4, 11, y aquí es donde miramos también la función de los ministerios, ¿verdad? Efesios capítulo 4, 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y otros pastores, y otros maestros, ¿verdad? Miramos aquí para la edificación, ¿verdad? La edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Estamos hablando de que hay ministerios que Dios ha puesto, Dios desarrolla, y tenemos este llamado para edificar la iglesia, y no solamente nuestra iglesia, pero las iglesias en general, ¿verdad? Su último punto aquí se refiere también a la totalidad de todos los creyentes de todos los tiempos en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Vamos una vez más a Efesios capítulo 1. Miramos cómo este término tiene varios diferentes significados, ¿verdad? Efesios 1:22 dice, y todo sometió bajo tus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Miramos que Cristo es la cabeza de todas las iglesias. Las iglesias en estos tiempos, las iglesias en Hechos, las iglesias en el tiempo del ministerio de Pablo y los que menciona Juan y hoy en día también. Efesios 3:10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a potestades en la reunión celestial. Estamos hablando no solamente aquí, pero también la unión de la iglesia. Los que han morido en el Señor son parte de la iglesia también. Muy bien, vamos a ya entrar a la conclusión de la naturaleza de la iglesia, el significado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero otras expresiones para la palabra iglesia. Miramos que en el Nuevo Testamento tenemos varios símiles o comparaciones que se refieren a la iglesia. Cada uno pone énfasis sobre ciertos aspectos de la iglesia. ¿Okay? Voy a mencionar algunos. Uno es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Para esto vamos a lo que es Efesios capítulo 1, 23. Efesios 1, 23. Miramos aquí en Efesios a Pablo hablando a esta iglesia o a esta ciudad, a este grupo de personas, ¿verdad? Y menciona o dice en Efesios 1:23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, ¿verdad? La cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Miramos que en el Nuevo Testamento hay una énfasis en diferentes aspectos, o el cuerpo de Cristo, y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y usa esta ilustración para mencionar también de que somos diferentes partes del cuerpo, diferentes miembros del cuerpo, pero la unión trae
al cuerpo a funcionar efectivamente. Y nosotros es muy importante que siempre aprendamos a mantener la unión y entender que somos el cuerpo de Cristo. Por eso si hay hermanos o hermanas que están peleados, muy importante de pedir ese perdón para que podamos seguir adelante en esta efectividad, ¿verdad? Vamos a una escritura más, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él entrega en todas las primicias. El cuerpo, Él es la cabeza, Él es el que da la dirección, ¿verdad? Miramos que también en relación de una iglesia local, somos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. ¿Verdad? Pablo le dice a los corintios: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Hablando de lo que es la iglesia local, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro. Es poderoso, ¿verdad? Ok. También otra énfasis o otra comparación o símiles es que no solamente somos el cuerpo de Cristo, pero también somos el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Corintios 3:16. 1 de Corintios 3:16. Miramos que la iglesia en Corintios se llama el templo de Dios. El templo de Dios. 1 de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Necesitamos entender que la iglesia, hermanos, la iglesia no es las cuatro paredes o el local, el edificio. Sí, es como es la iglesia, pero la iglesia somos cada uno de nosotros, los miembros, las personas, los creyentes, los cristianos. Y dice aquí la palabra que nosotros somos santuario o templo de Dios, del Espíritu Santo, habita en vosotros, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que somos parte de esta membresía del cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, cristianos, creyentes, con un propósito, con una dirección, uno que lo está dirigiendo. Muy bien. Miramos en Efesios capítulo 2, versículo 21. Miramos que Pablo habla de que los creyentes van creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí se refiere a una iglesia ideal. Todavía en el futuro, la iglesia del Señor, ¿verdad? Vamos a Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estamos en procesos. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios, el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Pero hay un punto, estamos llegando a esa perfección para ser rescatado en las nubes, ¿verdad? Resucitado entre esta vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro también habla de una casa espiritual. Una casa espiritual. Somos templo, nuestras vidas es un templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Él también piensa en un templo. Primera de Pedro
El apóstol Pedro dice también: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, hermanos, podemos ofrecer esos sacrificios por medio de Cristo Jesús. Esta imagen da un énfasis a la santidad y a la dignidad de la iglesia como casa de Dios. Y no solamente el edificio debe estar sagrado, pero cada uno de nosotros, nuestras vidas, debe ser santificada, que significa separada, y vivir una vida digna para ser casa de Dios, hermano, casa de Dios. Ok, también se utiliza como una idea lo que es Jerusalén, ¿verdad? Miramos que en Gálatas capítulo 4 versículo 26, la Jerusalén de arriba, dice en Gálatas Pablo. Hebreos, el escritor de Hebreos 12, versículo 22, dice Jerusalén, la celestial, hablando de la iglesia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, 9 y 10, miramos que la nueva Jerusalén es mencionado por el apóstol Juan, hermanos. En el Antiguo Testamento, Jerusalén era el sitio donde Dios moraba y donde Él se puso en contacto con la gente. En el Antiguo Testamento, Jerusalén, poderoso, ¿verdad? Donde Dios habla con nosotros, con el pueblo. Y en el Nuevo Testamento, este privilegio corresponde a la iglesia, en nuestra congregación, en nuestro templo, en nuestra vida, hermanos. Que sea un lugar que Dios more, que Dios se esté moviendo y donde Dios está hablando con nosotros, ¿verdad? La expresión da un énfasis que la iglesia como morada de Dios y el guardián de la verdad, el defensor de la verdad contra los enemigos del reino de Dios, hermano. Ok, último punto, ya terminamos por esta parte de la lección. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Miramos que también se utiliza como una ilustración lo que es la palabra iglesia en castellano, en español. Se utiliza como la columna de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, 15, el único versículo que es usada de esta comparación, da énfasis que la iglesia como la guardián de la verdad. ¿Okay? Y miramos aquí la escritura, dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostiene la verdad, hermanos. Nosotros como estudiantes necesitamos entender que Dios nos llama a ser esas personas que sostienen la verdad, que mantengamos correctamente la palabra del Señor, hermanos. Con eso concluimos esta parte de la lección. Espero que ha sido de edificación a su vida. Todavía vamos a continuar con la doctrina de lo que es la iglesia. Tenemos otros puntos que cubrir. Va a haber varios diferentes videos. Pero para la próxima, el pastor Raúl Vidal, Dios lo bendiga.